Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchas ganas de chismear un rato, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que honestamente me tiene muy intrigado. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos, y más específicamente, vamos a analizar por qué parece tan reservado con su vida amorosa. ¿Por qué guarda tanto silencio? ¿Qué secretos esconde? ¿Qué se rumorea? ¿Qué podemos deducir de sus acciones? Vamos a desentrañar todo esto, y prometo que va a estar buenísimo. Prepárense porque vamos a bucear profundo. Antes de que empecemos a zambullirnos en el apasionante mundo de Kerem, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de farándula, analizamos personajes, desmenuzamos las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, comentamos tendencias y exploramos la vida de nuestras estrellas favoritas. Así que si te gusta todo esto, únete a la comunidad. Suscríbete y sé parte de esta conversación. Ahora sí arrancamos con Kerem Bürsin. Este hombre, además de ser un actor talentosísimo y con un físico envidiable, ha cultivado un aura de misterio en lo que respecta a su vida privada. Y no es que sea un ermitaño, no. Lo vemos en eventos, en entrevistas, compartiendo con sus fans, haciéndose fotos, participando en iniciativas benéficas, mostrándose cercano, pero cuando se trata de su vida amorosa parece que tiene un escudo impenetrable. Es como si tuviera un radar que detecta las preguntas indiscretas y las esquiva con maestría. Recordemos que Kerem saltó a la fama internacional gracias a la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Y vaya si saltó a la fama. La serie fue un éxito rotundo, conquistando a audiencias de todo el mundo y convirtiendo a Kerem y Hande en las estrellas del momento. La química entre ellos era innegable, palpable, y no tardaron en surgir rumores de que lo que veíamos en la pantalla se trasladaba a la vida real. Las miradas, las sonrisas, el brillo en los ojos, todo apuntaba a ello. Y efectivamente se confirmó. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, acaparando portadas de revistas, generando todo tipo de comentarios en redes sociales, titulares en medios de comunicación de todo el mundo. Los fans estaban encantados, veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas, y de repente, ¡zas!, la ruptura. El sueño se desvaneció. La separación de Kerem y Hande fue un bombazo. Imaginen la decepción de los fans. Hubo muchísimas especulaciones, claro, como suele ocurrir en estos casos. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y las teorías sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Algunos decían que la fama, la presión mediática, las agendas apretadas, la incompatibilidad de caracteres. Otros que diferencias irreconciliables, falta de compromiso, infidelidades. Lo cierto es que a partir de ese momento Kerem se ha mostrado mucho más cauteloso y hermético con sus relaciones. Como si la experiencia le hubiera dejado una lección, una cicatriz, un deseo de proteger su intimidad a toda costa. ¿Pero por qué? ¿Qué le llevó a tomar esta postura? ¿Qué lo motivó a construir ese muro protector alrededor de su corazón y su vida privada? Hay varias posibles razones, y vamos a analizarlas en detalle, desmenuzando cada una para entender mejor su comportamiento. La primera, y quizás la más obvia, es la protección de su intimidad. Kerem es una persona pública, es un actor reconocido y famoso, lo sabe y lo acepta, pero eso no significa que quiera que cada detalle de su vida amorosa sea de dominio público. Entendemos que tener una relación sentimental bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, con rumores y especulaciones constantes, críticas, análisis al milímetro con la vida privada expuesta en todo momento puede ser agotador, asfixiante y destructivo. Imagínense, cada salida, cada foto, cada like en redes sociales, cada gesto, cada palabra, analizado al milímetro, diseccionado, comentado, juzgado. Es mucha presión. Es como vivir en una pecera con todos los ojos puestos en ti, sin privacidad, sin la posibilidad de cometer errores sin que el mundo entero se entere. Quizás Kerem, después de la experiencia con Hande, decidió que prefiere mantener su vida privada, precisamente privada. Un espacio sagrado, un refugio donde pueda ser él mismo, sin filtros, sin la necesidad de complacer a nadie, sin tener que rendir cuentas a nadie. Un lugar donde pueda amar y ser amado libremente, sin la interferencia constante del mundo exterior.
Otra razón, estrechamente relacionada con la anterior, podría ser el deseo de proteger a sus parejas. Si Kerem es consciente de la voracidad mediática, de la intensidad con la que se vive la fama y la exposición pública, es probable que quiera resguardar a sus novias de toda esa atención desmedida. No todos estamos preparados para lidiar con la presión mediática, con las críticas, con los juicios, con la invasión de la privacidad. Quizás Kerem, en un acto de generosidad y cuidado, quiere proteger a las mujeres que ama, evitando que sean sometidas a ese escrutinio constante, a esa exposición que puede ser tan perjudicial para la salud mental y emocional. Quizás quiere que la relación se base en la confianza y el cariño, en la complicidad y el entendimiento mutuo, sin la injerencia constante de los medios y las redes sociales. Quién sabe, tal vez busca una estabilidad emocional y una intimidad que es difícil de encontrar cuando se está expuesto a la fama y a la mirada implacable del público. Además, no podemos olvidar que Kerem es un actor, y como tal, su imagen es importante para su carrera. Guardar silencio sobre su vida amorosa podría ser una estrategia, consciente o inconsciente, para mantener el misterio, para que el público se centre en sus proyectos profesionales, en sus interpretaciones, en su talento actoral, y no tanto en sus romances. El misterio siempre ha sido un elemento clave en la industria del entretenimiento. Dejar a la imaginación del público un poco de misterio genera curiosidad, crea expectativa y atrae, siempre y cuando sea con mesura, sin caer en la exageración ni en la manipulación. El enigma puede ser un arma poderosa para mantener el interés del público, para generar titulares, para alimentar el morbo, pero también para desviar la atención de aspectos que podrían ser irrelevantes para su carrera profesional. También está la posibilidad de que Kerem simplemente sea una persona reservada por naturaleza. No todos somos iguales y hay gente que, sin ser tímida ni antisocial, prefiere mantener su vida personal lejos de los focos. Hay personas que valoran su intimidad, que disfrutan de su espacio personal, que no necesitan compartir cada detalle de su vida con el mundo. Podría ser que Kerem sea de esos, y que no le guste compartir detalles íntimos de su vida. Quizás prefiere vivir el amor de forma discreta, sin necesidad de exhibirlo, sin la obligación de dar explicaciones a nadie. Quizás simplemente es una cuestión de personalidad, de temperamento, de cómo entiende y vive la vida. Ahora, hablemos de los rumores. Hay los rumores. Siempre hay rumores, ¿verdad? Después de Ande, la lista de posibles romances de Kerem se ha ampliado considerablemente. Se le ha relacionado con actrices, modelos, y hasta con personas fuera del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, han especulado, han inventado, han magnificado cualquier interacción, cualquier encuentro, cualquier gesto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? Pues, la verdad, no mucho. La mayoría de estas especulaciones se basan en fotos, en miradas, en suposiciones, en interpretaciones sesgadas, en fin, en el arte de construir castillos en el aire. Pero nunca ha habido una confirmación oficial por parte de Kerem, ni de ninguna de las supuestas parejas. Uno de los rumores más persistentes, que ha circulado con fuerza, ha sido su supuesta relación con la actriz turca Serenay Sarıkaya. Una pareja que hubiera hecho suspirar a más de uno. Ellos dos ya habían trabajado juntos en el pasado, en la serie Fi, donde la química entre ambos era innegable e intensa, y siempre han tenido una gran conexión, una complicidad evidente, un magnetismo especial. Siempre que se les veía juntos, las redes sociales y los medios de comunicación se volvían locos. Se les ha fotografiado varias veces juntos compartiendo cenas, eventos, momentos de ocio, y siempre generaron mucha conversación, titulares y un gran interés por parte del público. Las especulaciones sobre su relación se dispararon, alimentadas por la admiración mutua, las miradas cómplices y la evidente conexión que existía entre ellos. Pero, ¿realmente hubo algo más? ¿Fueron algo más que amigos y compañeros de trabajo? Pues nunca lo sabremos con certeza. Ambos han mantenido un silencio absoluto al respecto, un silencio que, curiosamente, alimenta aún más las especulaciones y la fantasía de sus seguidores. El misterio continúa, y la pregunta sigue flotando en el aire: ¿hubo amor entre Kerem y Serenay? ¿O solo fue una hermosa amistad, una conexión especial que traspasó las barreras de lo profesional? Otro rumor recurrente es el que lo relaciona con diferentes actrices turcas que han sido sus compañeras de trabajo en diferentes proyectos. La química en pantalla, las escenas románticas, las miradas profundas, todo esto, para los fans y los medios de comunicación, es combustible para las especulaciones.
Sin embargo, como ya hemos visto, la mayoría de estas especulaciones no tienen fundamento real, y se basan en la interpretación de gestos y situaciones que pueden ser simplemente producto del trabajo actoral y de la profesionalidad. En resumen, el silencio de Kerem Bürsin sobre su vida amorosa es un enigma que ha generado mucha curiosidad, debates y especulaciones. Podría ser por protección a su intimidad, a sus parejas, por estrategia profesional, o simplemente porque es una persona reservada por naturaleza. Lo cierto es que mientras Kerem no hable, las especulaciones seguirán a la orden del día. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, admirando su trabajo y respetando su decisión de mantener su vida privada, privada. Un derecho que tiene cualquier persona, independientemente de su profesión o de su fama. Es importante destacar que más allá de los rumores y las especulaciones, Kerem Bürsin es un actor talentoso, comprometido con su trabajo, y que ha demostrado una gran sensibilidad y madurez en sus decisiones. Su silencio no es un signo de arrogancia ni de falta de respeto a sus seguidores. Al contrario, es una muestra de su deseo de proteger su intimidad y la de las personas que ama. Es una forma de decir, esto es mío, y quiero mantenerlo así. Así que, ya lo saben. Hemos explorado las posibles razones detrás del hermetismo amoroso de Kerem Bürsin, hemos analizado rumores y especulaciones, y al final, hemos llegado a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva. La vida privada de Kerem sigue siendo un misterio, y quizás, eso es lo que la hace tan interesante. Es como un tesoro escondido, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad, el amor y las relaciones en el mundo moderno. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la vida amorosa de Kerem Bürsin. Hemos visto por qué es tan reservado, que se rumorea y que nos dice eso sobre el actor, sobre su forma de ser y de vivir la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Creen que Kerem hace bien en ser tan discreto? ¿Les gustaría que compartiera más detalles de su vida privada? ¿Qué creen que hay detrás de su silencio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones, y crear una conversación en torno a estos temas que nos apasionan. No se queden con las ganas de comentar. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin para que también puedan saber más sobre él y para que juntos podamos comentar y debatir sobre su vida y su trabajo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.